Ideologías y posturas políticas aparte, el general Porfirio Díaz ha sido uno de los personajes más importantes paridos por México para su propio desarrollo. Este trabajo se basa principalmente en las memorias que él mismo tuvo a bien salvar para la historia, sabiendo la importancia de sus acciones para el desarrollo de los hechos del país. Es preciso decir al respecto que esto no fue idea del general, sino de sus amigos intelectuales y personajes importantes de su gobierno. Tan es así que éstas se imprimieron en muy pocos ejemplares y en 2 ediciones. La primera fue enviada a sus amigos cercanos y personajes relevantes de los propios relatos, acompañados de una carta del general en la que pedía las opiniones de los mismos respecto a errores o imprecisiones que pudieran encontrar. La devoción a lo que ello significaba para la posteridad fue tal que, lejos de ser complacientes y decir que todo estaba bien, estos le respondieron realizando tales precisiones o sugiriéndole omitir o aumentar algunas partes. Esto llegó a tal grado que el presidente se cuestionó profundamente la pertinencia de sacarlo al público en esos años o esperar hasta después de su muerte. A los que les envió la primera edición le convencieron, realizándose la segunda en un igual número reducido de ejemplares, pero con los ajustes sugeridos y con un aumento de documentos oficiales como partes de guerra y correspondencia. Tengamos lo anterior en cuenta a la hora de valorar la obra. Antepasados e infancia. El capítulo 1 lo inicia el general con las siguientes líneas. Nací en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Mi padre fue José Faustino Díaz y mi madre, su esposa, Petrona Mori. Mi padre nació probablemente en el año de 1784 y aunque de origen español, era de lo que llamamos raza criolla, es decir, tenía alguna mezcla de sangre india. Mis abuelos paternos fueron don Manuel Díaz y doña Marcela Bojorquez, ambos nacidos en la ciudad de Oaxaca. Mi bisabuelo materno, don José Mori, vino de Asturias y se casó con doña María Gutiérrez, india del pueblo de Yodocono. Tenía una cuarta parte de sangre india de raza mixteca. Mis padres se casaron en el pueblo de Guadalupe, teniendo entonces probablemente mi padre la edad de 25 años. Cuando mi padre se casó, por el año de 1808, era dependiente de una empresa de minas que tenía las haciendas de beneficio de metales y minas anexas de 5 señores, San José y El Socorro. Posteriormente, el general nos cuenta que los padres de su madre fueron un español criollo y una mestiza, mientras que sus bisabuelos maternos, uno vino de Asturias y el otro era india del pueblo de Yodocono. Así pues, reconoce orgulloso que su madre tenía un cuarto de sangre indígena de raza mixteca. Sus padres se casaron en el pueblo de Guadalupe en 1809, cuando su padre tenía alrededor de 25 años, era dependiente de confianza de la compañía minera, y con una pequeña escolta que él mismo había armado, conducía plata de las haciendas a Oaxaca y de retorno, dinero para las rayas. El general don Vicente Guerrero dio a mi padre, durante la Guerra de Independencia, un nombramiento de capitán por haberle servido como mariscal o veterinario. Por lo que vemos, de alguna manera la sangre del general ya se codeaba con nombres tan importantes como el de Vicente Guerrero. Señala que sus padres eran pobres cuando se casaron, pero en un pasaje de historia novelesca, don José Faustino Díaz se lanzó a buscar fortuna teniendo una larga lista de oficios, desde ser capitán y veterinario en las fuerzas de Vicente Guerrero, pasando también por ser herrero, vendedor de pieles, curtidor, comerciante, posadero, etc. Uno de los eventos importantes en la fortuna de este hombre fue que mucho ganado caprino murió simultáneamente y este se lanzó a retirarles las pieles, pactando con los pastores quedándose con la mitad y luego comprándoles el resto a muy bajo precio, y así aprovecharlas curtiéndolas. Al respecto el general nos cuenta: mi padre era hombre atrevido y emprendedor, y le gustaba afrontar y vencer dificultades. Ocurrió entonces un incidente que le permitió ganar algún dinero. Se hizo dueño de muchas pieles por este medio. Se puso a buscar libros para ver cómo se hacía esa operación, así con algunos centenares de pieles curtidas de que se hizo buenos cordobanes, se dirigió a algún lugar de la costa donde supo que se esperaba un buque contrabandista, al que acudieron muchos otros compradores de mercancías, pues la guerra de independencia no permitía al gobierno cuidar sus costas. Cambió sus cordobanes por varios efectos, y después de haberse provisto de lo que necesitaba, puso una tienda en el pueblo de Xochistlahuaca. Así, pudo hacerse de algún dinero y con él montó un pequeño ingenio. Cuando sus hijos comenzaron a crecer, comprendió la necesidad de educarlos y se fue a Oaxaca.
Tomó en arrendamiento una casa en que estableció una posada que se llamó el Mesón de la Soledad y compró 2 pequeñas casas, una cerca de la iglesia de Guadalupe y la otra junto al convento de la Merced. En esta estableció una curtiduría y arrendó la otra. Considerando la forma en que lo siguiente pudo haber influenciado en sus convicciones políticas e ideológicas, vemos que Porfirio Díaz pudo haber sido uno de los conservadores, ya que en sus memorias dice lo siguiente: en los últimos años de vida de mi padre se hizo muy místico en Oaxaca sin ser fanático. Era un católico muy ferviente, rezaba mucho y aún llegó a usar un traje monacal de los tercios de San Francisco, aunque no había recibido ninguna ordenanza eclesiástica. El bienestar de la familia terminó con la muerte de mi padre, ocurrida en Oaxaca el 18 de octubre de 1833, a consecuencia de la epidemia de cólera morbus. Apenas tenía yo entonces 2 años y unos cuantos meses. Los pocos bienes que dejó mi padre los consumió mi madre en la subsistencia y educación de la familia. Cuando las circunstancias lo exigieron, fue vendiendo sus fincas, algunas veces hasta de 10 pesos al mes, y así pudimos afrontar las necesidades de la vida. Sobre su familia el general nos cuenta: mientras que yo cumplí 18 años y tomé a mi cargo la subsistencia y educación de la familia, mi padre tuvo 7 hijos, 4 varones y 3 mujeres. Primero nació una mujer llamada Desideria, después 2 hombres, Cayetano y Pablo, luego otras 2 mujeres, Manuela y Nicolasa, después yo y al final Félix. Cayetano y Pablo murieron en la infancia. Desideria se casó y murió en 1867. De 58 años de edad, tuvo varios hijos, de los cuales le sobrevivieron 2 hijas, María de Jesús y Amada. María de Jesús se casó con el licenciado don Ignacio Muñoz y tuvo 3 hijos, Ignacio, María y José, a quienes adopté yo como míos a la muerte de sus padres. En las líneas siguientes continúa el general, donde no podemos evitar notar sus singulares nupcias y la suerte de su descendencia. Amada se casó con don Manuel Pérez y murió en Oaxaca el 13 de mayo de 1875 a los 24 años de edad. Tuvo 3 hijos varones, Manuel, Pedro y Guillermo. El primero y el tercero murieron en la infancia, y sobrevive Pedro, quien nació en Oaxaca en 1872. Manuela murió en Oaxaca en 1856 a los 27 años de edad, dejando a una hija, Delfina, nacida el 20 de octubre de 1845, que fue mi primera esposa. El 2 de abril de 1867, después del asalto de Puebla, mandé mi poder al licenciado don Juan de Mata Vázquez para celebrar el matrimonio en Oaxaca, y se verificó el 15 del mismo mes de abril. Delfina falleció en esta ciudad el 8 de abril de 1880. Tuvimos 8 hijos, de los cuales nacieron 3 en Oaxaca: Porfirio Germán, Camilo y Luz. El primero murió el 4 de mayo de 1870, el segundo el 13 de abril del mismo año y la tercera el 2 de septiembre de 1872. En Tlacotalpan nacieron Porfirio y Luz, que son los únicos que sobreviven, y Victoria. Tuvo además mi esposa en esta ciudad una niña que nació muerta por asfixia el 21 de junio de 1876. El 5 de noviembre de 1881 me casé en esta ciudad en segundas nupcias con la señorita doña Carmen Romero Rubio y Castello, y de este matrimonio no ha habido sucesión. Sobre su adolescencia y estudios el general nos dice al principio: cuando tenía yo 6 años de edad, fui enviado a la escuela de primeras letras, llamada en Oaxaca Amiga, en que se enseñaba a los niños a leer solamente, reunidos los de ambos sexos y siendo todos de muy tierna edad. Después fui a una escuela municipal, aprendí a leer y a escribir, y en 1843, cuando contaba yo con 13 años de edad, entré al Colegio Seminario Conciliar de Oaxaca. De todos estos cursos me examiné con buen éxito al fin de los años escolares de 1846, 1847 y 1848. En el curso de filosofía tuve de discípulos, como hombres que después se distinguieron de varias maneras, a don Juan Palacios, que llegó más tarde a ser canónigo de Oaxaca, a Mariano Jiménez, quien fue después general y gobernador de Oaxaca y de Michoacán. A continuación vemos cómo llega a la vida de lo que parece ser un futuro religioso, el primer roce con la vida militar y el servicio de las armas. Un día del año de 1846, durante la guerra con Estados Unidos, mi maestro de lógica, el presbítero don Marcos Rodríguez, no se ocupó para nada de la clase, sino de llamarnos la atención sobre el deber que tenemos algunos alumnos, ya en la edad competente para tomar las armas, de ofrecer nuestras personas al servicio militar para defender el país contra el invasor extranjero. El gobernador,
Ignorando lo que nos impelía a proceder así, nos preguntó: ¿qué diablura habrán hecho ustedes? Contestamos que era una inspiración espontánea de nuestro deber, fundada en la situación del país. Mandó tomar nota de nuestros nombres y al organizarse los batallones de Guardia Nacional que se llamaban Constancia y Trujano, fuimos alistados en el último. No llegó a prestar más servicio militar nuestro batallón que el de hacer ejercicio en los días festivos y dar algunas guardias y patrullas, cuando la guarnición se debilitaba por alguna salida de las tropas que estaban en servicio activo. Al acabar el curso de artes, me inclinaba yo por la teología. En este momento Porfirio Díaz no se concebía como otra cosa en el futuro que no fuera dentro de la religión. Aunque mi madre deseaba ardientemente que yo siguiera la carrera eclesiástica, no ejercía presión sobre mí, pues yo me sentía muy inclinado a ese género de estudios, porque los niños se aficionan a lo que ven, y cuando tuve después otras amistades que me inspiraron otras ideas y me abrieron más amplios horizontes, cambié de modo de pensar y causé con esto una decepción a mi familia. Tuvieron gran influencia en este cambio mi relación con don Marcos Pérez. Era como Juárez, un indio zapoteca de raza pura. Así es como llega a su vida uno de los hombres que, además de su padre, irán forjando poco a poco al héroe del 2 de abril. Era hombre de claro talento, vasta instrucción, gran pureza de costumbres y extraordinaria rectitud, honradez y fortaleza de carácter. Como Juárez, de los liberales más firmes e ilustrados, no solo de Oaxaca, sino de la República entera. Él me trataba como hijo, y su amistad me sirvió de mucho para mejorar mi situación cuando yo era un muchacho pobre y desvalido. El licenciado Francisco Pérez, pariente de la señora doña Juana España, esposa del licenciado Marcos Pérez, me propuso que diera lecciones de latinidad para facilitarle el aprendizaje de esa lengua a Guadalupe Pérez. Siendo yo su pasante, como nosotros decíamos entonces, Guadalupe era hijo del licenciado don Marcos Pérez, quien fungía a la sazón como magistrado del Tribunal del Estado y catedrático de Derecho Público y Constitucional en el Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Y con ese motivo comencé a ir a la escuela. Daba yo lecciones de gramática y de otros estudios a varios alumnos, con el fin de poder llevar un pequeño contingente al gasto familiar. Una noche, al salir de clase que daba yo a don Guadalupe Pérez, me invitó su padre para concurrir a la solemne distribución de premios que iba a tener verificativo en esa misma noche en el Colegio del Estado, y en ese momento me presentó con el señor don Benito Juárez, que era entonces gobernador. Me sedujo el trato abierto y franco de estos personajes, cosa que no había visto yo en el seminario. Oí enseguida en la distribución de premios discursos muy liberales, pronunciados por los profesores, licenciados don Manuel Iturribarría y don Bernardino Carvajal, discursos en que se trataba a los jóvenes como amigos, como hombres y que tenían derechos, y entusiasmado entonces por lo que había visto y oído, formé la resolución de no seguir la carrera eclesiástica. Luché conmigo mismo toda la noche, y no pudiendo soportar el estado en que me encontraba, comuniqué a mi madre mi resolución al día siguiente. Mi madre, como era natural, se afligió mucho, me consideró un muchacho perdido y creyó que mi conducta no podía ser buena, puesto que había operado en mí un cambio radical. Dada la precaria situación de su familia, dejar estos estudios significaba privarse de las pocas entradas económicas y apoyo con la que contaba. Al respecto nos cuenta: sin embargo de todo esto, ella me entusiasmaba a no seguir la carrera eclesiástica, sino la que más me agradara. Y decidido ya a abandonarla, tomó mi madre a su cargo la tarea de notificar mi resolución a mi protector, el señor Domínguez, lo cual para mí era muy terrible. El señor Domínguez quedó grandemente contrariado de mi determinación y dijo a mi madre que retiraba todas las ofertas de auxilio que me había hecho, que no tuviera en cuenta nada de lo pasado, que eligiera yo la carrera que me conviniera, pero que si esta no era la eclesiástica, que no lo volviera a ver. El señor Domínguez se mostró muy disgustado con esa entrevista y manifestó que estaba yo perdido, que me había prostituido. Exigió que le devolviera los libros que me había regalado para el estudio de la teología, y terminó notificando a mi madre que ya no me cumpliría nada de lo que me había prometido. Algunos años después, en 1857, y siendo el señor Domínguez obispo de Oaxaca y yo jefe político de Ixtlán, tuve la pena de notificarle por escrito la denuncia de las haciendas de beneficio de la sierra, hecha por don Manuel Castro, y no recibí respuesta a mi notificación. No lo volví a ver, sino después de muerto, porque no consintió que lo viera antes. Quizá Porfirio Díaz no lo sabía, pero él, decidiendo entre su convicción liberal y la vida religiosa, también estaba escribiendo el futuro de nuestro país, pues fue una pieza clave de las victorias liberales en la Guerra de Reforma.
y contra el Segundo Imperio. Así, el general continúa sus memorias. La suerte que me había privado de un protector eclesiástico me deparó otro de carácter civil, en la persona del licenciado don Marcos Pérez. Me inscribí en los cursos de Derecho del Instituto del Estado. Don Benito Juárez, por ser entonces gobernador del estado, lo sustituía el licenciado don José Inés Sandoval. Mi vida de muchacho se deslizó como los de los demás niños de mi edad, y sin que se marcara por ningún incidente notable. Estaba yo bajo la influencia de mi medio, en que vivía. Me inclinaba a la carrera eclesiástica cuando pasé 5 años en el seminario, y mientras no vi más amplios horizontes, sentí entusiasmo por los principios liberales cuando los conocí, y tuve afición a la carrera militar cuando comencé a servir como soldado. No se me consideró como un joven muy aprovechado en los cursos de latinidad del seminario, pero mejoré mucho en el de filosofía en el instituto, alcancé las primeras calificaciones, aunque no llegué a obtener ningún premio ni acto público de los que se daban a los estudiantes más sobresalientes. Mis condiciones especiales eran buena salud, buena talla, notable desarrollo físico, gran agilidad y mucha inclinación, aptitud y gusto por los ejercicios atléticos. Llegó a mis manos un libro de gimnasia, el primero probablemente que fue a Oaxaca, y esto me permitió improvisar en mi casa un pequeño gimnasio en que hacíamos ejercicios mi hermano, yo y varios amigos aficionados. El tercer capítulo de las memorias del general las dedica a describir un poco más sus dificultades económicas, al tiempo que también nos habla de cómo desarrolló algunos oficios. Con el transcurso del tiempo aumentaban las dificultades de mi madre para sostener a la familia, las cuales pesaban ya sobre mí, por ser yo el hijo de más edad, y por tener el deseo de auxiliarla. Aguijoneado por la necesidad y con el deseo de obtener recursos para subvenir los gastos de mi familia, solicité por conducto de mi madre, de don Joaquín Vasconcelos, que me empleara como dependiente en alguna de sus tiendas. Ofreció resolver después de tomar informes de mí, y sea porque no quisiera emplearme o porque creyera que me convenía más acabar mi carrera literaria, contestó que era preferible que siguiera yo mis estudios. Como éramos muy pobres y no teníamos criados, mi madre hacía los servicios de la casa. Mi hermano Félix, por su edad, nos era gravoso y yo procuraba ayudarme para los gastos de la casa con mis lecciones que me producían poco. Para obtener más recursos, me dediqué a hacer algunos trabajos de mano y comencé por hacer zapatos de mi familia. El zapatero don Nicolás Arpides tenía un taller frente al instituto. En mis ratos de ocio iba a platicarle y a verlo trabajar. Un día que él me visitó, vio que había en mi casa obra de zapatería y me preguntó quién hacía zapatos allí. Le dije que yo, y entonces inquirió quién me había enseñado ese oficio. Le contesté que él y le expliqué cómo los hacía. Examinó la obra y aunque le puso algún que otro defecto, la aprobó en lo general como buena. Después hice zapatos para mí y para mi hermano. Llegué a hacer zapatos finos, botas buenas y naturalmente a mucho menor costo del que tenía comprarlos en la zapatería. Era yo también muy afecto a las armas y a la caza, y como no podía disponer de lo necesario para adquirir un arma, por humilde que fuese, compré de los fierros viejos que se vendían en el Portal del Señor de la Plaza de Armas de Oaxaca un cañón viejo de escopeta y una llave de chispa. Me dediqué después con empeño a hacer obras de madera y logré así tener un nuevo recurso para mi vida. Llegué a hacer escopetas de más gusto y hasta talladas. Busqué mejores útiles y me puse a hacer buenas armas para mí y para mi hermano, porque me costaba poco y al ir a las cacerías, en las inmediaciones de Oaxaca, me encontraba con indios cazadores del Valle Grande, a quienes les gustaba mi escopeta, y me daban las suyas, se las componía y arreglaba a su gusto, y el domingo siguiente se las llevaba recibiendo el pago respectivo. Me gustaba mucho trabajar la madera. Llegué a fabricar mesas, sillas y otros objetos. Me faltaban muchos instrumentos. No tenía, por ejemplo, torno, y para sustituirlo me valí de unos muelles sostenidos del techo, que movía con los pies y en la misma forma reemplacé otros varios instrumentos de carpintería. Por el año de 1854 fui bibliotecario del instituto, como sustituto de don Rafael Unquera, a quien daba yo la mitad de los 25 pesos mensuales asignados a este empleo. Por ser desafecto al gobierno del general Santana, tuve que renunciar a la biblioteca del instituto. Después me encargué por poco tiempo como pasante o profesor interino de la clase de Derecho Natural y de Gentes, por ausencia del profesor propietario don Manuel Iturribarría. Al fin tuve el poder del pueblo del Valle Nacional, que me fue lucrativo porque entonces se pagaban viáticos además de los honorarios, que eran dobles por tratarse de comunidad. El general aquí además incluye un pasaje de su convivencia con Benito Juárez.
Varias veces vi al señor Juárez antes de que fuera desterrado por la administración del general Santana, y siempre en la casa de don Marcos Pérez. Como en ella se me trataba como amigo, el día de alguna fiesta de familia concurría yo y allí encontraba al señor Juárez, quien tuvo siempre gran cariño y predilección por mí, hasta que desgraciadamente nos separaron los sucesos políticos. La impresión y el impacto que dejó don Marcos Pérez en el joven Porfirio Díaz queda explícita en el capítulo 4, ya que se lo dedica enteramente a él, y es claro cómo este es una pieza fundamental en la determinación de sus convicciones políticas. Durante mi práctica de Derecho, cambió el gobierno nacional por la salida del país del presidente Mariano Arista, en enero de 1853, al triunfo del Plan de la Revolución de Jalisco, que fue después modificado, y la proclamación y regreso del general Santana. El nuevo gobierno era enteramente conservador y comenzó persiguiendo a los liberales y tenía mucha hostilidad contra los abogados. Esa política, mi iniciación en la carrera militar, 6 años antes, durante la Guerra de los Estados Unidos, y mis ideas liberales, en que me había iniciado don Marcos Pérez, me hicieron formar la resolución de hacerme hostil al gobierno del general Santana. Yo debía haber caído preso entonces y me liberé por una verdadera casualidad. Don Marcos Pérez me había encargado que sacara yo el correo de la correspondencia revolucionaria que venía con un nombre supuesto, y siempre la sacaba yo, pero la impaciencia de don Marcos Pérez por recibir la correspondencia, un día al llegar el correo, hizo que no me esperara, sino que mandara a sacarla a Remigio Flores, su concuño, quien fue por supuesto su compañero de prisión. Posteriormente, el general nos habla de cómo su convicción política lo hizo decantarse por el bando liberal, clasificándose automáticamente como enemigo del general Santana. La política dictatorial y retrógrada del general Santana y su persecución a los liberales ocasionaron una reacción en el país que vino a culminar con la proclamación del Plan de Ayutla, en enero de 1854, cuya revolución encabezó el general don Juan Álvarez, uno de los pocos caudillos de la independencia que aún sobrevivían. Estaba yo supliendo la cátedra de Derecho Natural cuando la dirección del instituto citó a todos los catedráticos para ir a votar en cuerpo el 1 de diciembre de 1854. Me rehusé a concurrir, pero teniendo esperanzas de que durante la votación hubiera algún mitote de armas. Aquí Porfirio Díaz narra además con excepcional detalle, sorprendente considerando la edad en que escribió sus memorias, las primeras consecuencias de su decisión en dichas elecciones. Enseguida llegó el cuerpo académico del instituto y todos los catedráticos votaron en favor del general Santana y pusieron sus respectivas firmas. Contesté en los mismos términos en que me había excusado con el general Martínez esto: es que este era un derecho que libremente podía o no ejercerse. Sí, me contestó Enciso, y uno no vota cuando tiene miedo. Este reproche me hizo tomar la pluma que se me había ofrecido, me abrí paso entre los concurrentes y puse mi voto en favor del general don Juan Álvarez, que figuraba como jefe de la Revolución de Ayutla. Después de haber votado, decidieron que había yo cometido un delito por haber dado al general Álvarez el tratamiento de excelencia y de general. A poco comprendí que había cometido un error, porque si hubiera votado por otra persona, no habría sufrido la persecución de que después fui víctima. Me dijo Serapio Maldonado, que era agente de policía, que tenía orden de aprehenderme. Entonces me fui a la casa de don Marcos Pérez a sacar unas pistolas por estar esta más cerca de la mía. Me llevé unas pistolas chicas de don Marcos. Al pasar por la calle de Manero, estaba en la puerta de la tienda el joven dependiente Pardo, quien me hizo una seña para que viera a Marcos Salinas, uno de los policías, quien venía en pos de mí. A riesgo de comprometer a Pardo, dije en voz alta: vengo a ver si me encuentran. Salinas no creyó prudente arrestarme, sino que siguió toda la calle. Al torcer, corrió en busca de otros policías que le ayudaran a hacer la aprehensión. Los sucesos posteriores serían dignos de una novela histórica. Sin embargo, la vida le deparaba al general toda una existencia repleta de pasajes similares. No olvidemos que este fue uno de los hombres que derrotó al formidable ejército francés de su tiempo. Aproveché estos momentos para desaparecer de aquel lugar y me metí en la casa de Flavio Maldonado. A poco llegó Anacleto Montiel, que era jefe de policía, y preguntó por mí, a lo que se le contestó, para que no sospechara que me encontraba allí, que no estaba yo en la casa, pero que regularmente iba a esa hora, que no tardaba yo en llegar y que si quería verme podría esperarme un poco. Se estableció la policía en la esquina de la calle en donde estaba la casa de Maldonado y otra partida en la puerta de mi casa. Yo ya había hecho traer mis armas y mi caballo.
Un hombre llamado Esteban Aragón, valiente y muy enérgico, me había hablado en sentido revolucionario. Sabía yo dónde vivía, lo mandé llamar y le propuse que se fuera conmigo a la revolución. Me contestó afirmativamente, pero que no tenía caballo, y yo le dije que tenía 2 sables, 2 pares de pistolas y 2 sillas, y que le proveería de esos útiles. Ensillamos nuestros caballos y ya listos acometimos la salida. Los policías a quienes se les había dado orden de aprenderme nos salieron al paso, pero me puse inmediatamente a la defensa. Aragón acometió con bastante brío y así salimos bien del encuentro. Nos fuimos para Ocotlán y Santa Catarina, hasta Ejutla, en donde vimos a don Pablo Lauza, gobernador del distrito y partidario de la revolución. Luego supe que el caballo de Aragón era robado. Procuré comprar otro con el dinero que llevaba, porque comprendí que nos podían seguir por ladrones. Con este motivo le entregamos el caballo a las autoridades de Ejutla, y por su orden quedó amarrado en la plaza, para que lo reclamara al dueño cuando lo conociera. No supe qué fin tuvo ese caballo. A continuación nos cuenta de su primer combate en la revolución y su escalada a posiciones de poder. Caminamos todo el día siguiente, en la noche atravesamos las poblaciones y así continuamos hasta llegar a la Mixteca, donde me encontré aquello revuelto, pues había proclamado la revolución José María Herrera, de Huajuapam. El pobre tenía poca gente y mala, indios monteros casi desarmados, pues solamente estaban provistos de machetes y otros instrumentos de agricultura. Yo me iba haciendo dueño de la voluntad de Herrera. Sabía más que él porque había hecho yo un regular de estudios de artes de guerra, en una cátedra de estrategia y táctica, creada por don Benito Juárez, que daba en el instituto el teniente coronel don Ignacio Uria. Dispuse que esperáramos en la cañada de Teotongo al teniente coronel Canalizo, del cuarto de caballería, que venía a atacarnos con una columna de infantería y caballería, quien traía como 80 o 100 caballos y 50 infantes, que mandaba el capitán Ortiz del 10º de infantería. Esta era muy poca fuerza, pero para nosotros la mitad hubiera sido suficiente para hacernos pedazos, si no hubiéramos contado con los grandes accidentes del terreno. Apenas tendríamos unas 20 o 30 escopetas y los demás traían hachas, garrochas de trabajo y otros instrumentos de labranza. En un aguaje que hay en la cañada de Teotongo, con exuberante vegetación, me pareció natural que los soldados, con la fatiga, se detendrían a beber agua. En efecto se detuvieron muchos, sobre todo los infantes, pues la caballería siguió su camino. Nosotros habíamos aflojado muchas piedras en el cerro, dispuestas con trancas para hacerlas rodar en un momento dado. Cuando los soldados estaban bebiendo agua les hicimos una descarga y a la vez les cayó una avalancha de piedras, con lo que les causamos perjuicios graves y se alarmaron y corrieron. Este fue el primer combate en que me encontré. Se dispersó también toda nuestra gente, y yo me dirigí acompañado de Aragón y Rivera, desconocido hasta entonces para mí, quien me fue después muy útil a Tlaxco, a donde llegamos en altas horas de la noche y fuimos a la casa del cura don Manuel Márquez, fraile dominico que era amigo mío y hermano de don Zenobio Márquez, el jefe de la revolución de Oaxaca. En Tlaxiaco estaba la matriz del cuarto de caballería, cuya fuerza nos había atacado, y el coronel Velero, que era quien mandaba en la Mixteca, pero estaba casi solo, pues su fuerza se encontraba a largas distancias. Hablé al cura don Manuel Márquez de su hermano, y como él sabía ya cómo estaba la situación, y como él sabía cómo caminaban las cosas y lo que pasaba conmigo, no me quiso recibir en su casa para evitarse dificultades, sino que nos mandó con un dependiente suyo a una casa vacía y allí nos dio todo lo que necesitábamos, tanto para nosotros como para nuestros caballos, y nos sirvió de mucho. Después de medianoche vino el cura Márquez a preguntarme si estaba seguro de que hubiéramos sido derrotados, porque él creía lo contrario. Yo no supe verdaderamente si habíamos corrido antes de ser debido, pero recordaba que toda nuestra gente venía corriendo tras de mí y mucha adelante, y que cada uno tomó el rumbo que pudo. Más tarde volvió el padre Márquez, cuando estaban llegando heridos y dispersos del enemigo, y nos dijo que las fuerzas del gobierno se habían dado por derrotadas. Ya que faltaba poco para amanecer, vino de nuevo y me informó que había llegado el alcalde y los regidores de Teotongo para preguntar qué se disponía con los heridos y caballos sueltos que habían en el lugar del combate. No supe ya lo que pasó después porque el cura Márquez tenía mucho miedo de que permaneciéramos allí y me despidió dándome una carta de recomendación para el cura de Chalcatongo, don Martín Reyes, quien hacía gran contraste con el padre Márquez, pues era muy comunicativo. Después de pernotar en Chalcatongo y disfrutar de la hospitalidad del cura Reyes, pasé a Cuanana, donde tenía un amigo, cura también, el señor don Ignacio Cruz, y permanecí allí por cosa de un mes.
En este pueblo encontré a don Mariano Jiménez, uno de los dispersos en la acción de Teotongo, y permanecimos juntos hasta que se nos avisó que el general don Ignacio Martínez y Pinillos había sido relevado del gobierno y comandancia militar de Oaxaca por el general don José María García, quien trataba a los descontentos y revolucionarios con menos rigor que el general Martínez. Nombró su secretario el señor licenciado don Guillermo Valle, persona muy benévola y amigo personal de don Zenobio Márquez, quien, he dicho ya, figuraba como jefe de la revolución en el estado. El señor Márquez me dio seguridades de que no sería yo perseguido si volvía a la ciudad, lo cual verifiqué pasando tranquilo algunos días en Oaxaca. No duró mucho el general García en el gobierno y comandancia general del estado, pues a poco fue reemplazado por el general Martínez y Pinillos. El general García me dio aviso anticipado de ese cambio y con ese motivo tuve que salir otra vez de Oaxaca para no verme expuesto a persecuciones. Antes de que tuviera yo tiempo de tomar de nuevo parte en la revolución, el general Santana abandonó el mando y salió del país, dejando encargado el gobierno de México a un triunvirato. Pero, pronunciada la Ciudad de México, se reunió una junta que eligió presidente al general don Manuel Carrera. Todo lo cual dio el triunfo a la revolución de Ayutla, encabezada por don Juan Álvarez. El gobierno del general Carrera establecido en México ordenó al general Martínez y Pinillos, gobernador de Oaxaca, que proclamara el plan de Ayutla y así lo hizo.